Como ven, empezamos mal, porque lo que ponía en la agenda decía casos españoles, agilidad y eficiencia en los negocios. En cambio, lo que pone la transparencia son oportunidades en tiempos de crisis. Bueno, no pasa nada, está previsto. Bueno, tengo un reto, que es mantener su atención durante 1 hora después del almuerzo, pero también tengo una ventaja. Desde que esta mañana hemos oído 2 excelentes presentaciones del doctor Nostro y Javier Gómez, y para aquellos que han estado por la mañana, pues voy a ir haciendo alusiones, porque como mínimo no nos contradecimos en nada, de lo que ellos han dicho, y creo que hay algunos puntos muy interesantes en los que los mensajes se refuerzan. Bueno, en primer lugar, antes de empezar, agradecer a la Cafetea, a la Ciudad del Saber y a la Unión Europea por darme esta oportunidad de compartir con todos ustedes pues unas reflexiones que son fruto de la experiencia en el sector, principalmente en el sector de las tecnologías de información y comunicación, que es en lo que yo creo saber algo. Lo que pasa es que esta tarde, además, pues voy a hacer una exposición de algunos casos de innovación en negocios que no tienen nada que ver con las tecnologías. Bueno, primero les contaré un poco qué es AETIC, qué es esta asociación, y luego hablaremos un poco de la crisis, pero claro, aquí me siento un poco avergonzado, porque yo he estado desde España viendo la prensa de Panamá de estos días, y no hay ninguna crisis. Viendo las noticias de lo que yo he visto por internet, aquí no pasa nada. Bueno, pasan cosas, pero desde luego no hay ninguna crisis tal como lo entendemos en Europa o en Estados Unidos ahora mismo. Con lo cual yo tengo un poco un problema de credibilidad. Como yo, veniendo de un país en crisis, les voy a contar algo a ustedes que viven en un país que no tienen ningún problema, aparentemente para decir algo más. Entonces lo que he pensado, y de ahí el cambio de nombre de la presentación, es ver qué ocurrió en crisis anteriores y qué oportunidades de negocios innovadoras se desarrollaron en estas crisis. Y a lo mejor entonces pues compartir con ustedes que en esta crisis que está ocurriendo en el norte, en Estados Unidos y en Europa principalmente, pues probablemente estén también apareciendo oportunidades como aparecieron las oportunidades que voy a contar de estas crisis anteriores. Hablaré de 4 casos de negocio innovadores, de temas de consumo. Y luego hablaré de un tema muy específico de un gran operador business to business, porque creo que son 2 temas diferentes. Esta mañana yo lo hemos visto un poco en la presentación de Javier Gómez, donde se hablaba por un lado el tema de si las tecnologías de la información son diferenciales o no respecto a la innovación de las empresas, y luego se hablaba, por ejemplo, del tema de los niños, de la facilidad con que los niños están utilizando estas mismas tecnologías. Bueno, creo que aquí el problema es distinguir entre estos 2 mercados, ¿no? Que no son los mismos mercados de consumo que los mercados business to business. Y por último, pues compartiré algunas oportunidades que yo creo que en este momento se están fraguando dentro de esta gran crisis económica que estamos viviendo pues, en los países occidentales, ¿no? Y el objetivo, un poco al hilo de lo que he escuchado esta semana, es que ustedes desde Panamá pues, puedan identificar oportunidades para sus empresas. Y no solo identificarlas, sino a lo mejor de lo que yo les cuente, pues incluso pensar en algunas acciones que podrían llevar a cabo para aprovecharse de dichas oportunidades. Bueno, AETIC, ¿qué es AETIC? Muy breve, 3 transparencias. Es la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de Información y Telecomunicaciones de España. El objetivo de la asociación es promover el desarrollo del sector, es promover el desarrollo de las empresas que constituyen la asociación. En estos momentos representamos a unas 3.000 empresas, de las cuales unas 300 son empresas medianas o grandes y el resto son grupos o colectivos de pymes, de pequeñas y medianas empresas, que se asocian a través de unas asociaciones intermedias. Estas 3.000 empresas generan en el año pasado pues, unos 78.000 millones de euros como volumen de negocio y son responsables de un tercio del esfuerzo privado nacional en investigación y desarrollo. No nos engañemos, el principal objeto de la asociación es hacer lobby. Es influir en las administraciones a todos sus niveles para que las políticas industriales que salen de las administraciones sean favorables a las empresas del sector. Luego podemos hablar de que si hacemos también cursos de formación, de que si promocionamos la innovación en las empresas, la organización por grupos de trabajo, empresas de electrónica, empresas de telecomunicaciones, empresas de tecnología de información.
información, pero no nos engañemos. El objetivo es hacer lobby con las administraciones para defender los intereses del sector. Y para que tengan dos ejemplos muy claros en los que este lobby, este diálogo permanente con las administraciones ha funcionado muy bien. Un caso ha sido el despliegue de la televisión digital en España. Como en la mayor parte de los países europeos, la televisión analógica tiene una fecha de caducidad en la que hay que apagar. Esto suponía que la industria tenía que ponerse de acuerdo en cómo los difusores del país. España es un país grande, 45 millones de habitantes, muy montañoso. Son 3.000 emplazamientos que tienen que renovarse, sustituir difusores analógicos por difusores digitales. Al mismo tiempo tienen que haber televisores digitales y decodificadores en las tiendas. Al mismo tiempo tiene que haber repartos de frecuencias con los operadores, con las cadenas privadas de televisión. Yo vivo ahora mismo 32 cadenas de televisión en varios múltiples digitales. Bueno, pues todo esto había un calendario y se está ejecutando mejor de lo que se había planificado. Esto quiere decir que en este momento la cuota de pantalla digital en España ya es más del 50%. Ya más del 50% de la población ve televisión digital que analógica. Y esto no hubiese sido posible sin la labor conjunta entre las empresas representadas en AIT y los distintos ministerios que participan para legislar todos estos cambios y hacer que todo esto se cumpla de una manera eficiente. Otro tema en el que la colaboración está siendo muy buena es en la implantación del DNI electrónico. El DNI es el Documento Nacional de Identidad, que es un documento por el cual los españoles nos identificamos, los ciudadanos españoles, y hay un plan para sustituir el documento actual, que es de plástico, por uno con un chip en el que haya un certificado digital que identifique de una manera segura a las personas titulares de este documento. A su vez, eso tampoco hubiera sido posible si el Ministerio del Interior pues solo lanza el plan para implantar el DNI electrónico, pero la industria no pone a punto lectores de DNI electrónico, software para garantizar comunicaciones y certificar que el titular de este documento es el que dice ser, etcétera, etcétera, etcétera. Y es otro plan que ha funcionado muy bien también. Y luego son temas que no están tan claros, a lo mejor, que son dos temas que voy a retomar al final de la presentación. Por ejemplo, se ven dos grandes oportunidades hoy. Uno es la gestión de los recursos, principalmente energía y agua, porque los modelos que hemos seguido hasta ahora, quemando petróleo y carbón, pues esto se ve que no puede durar indefinidamente. Y otro es el tema de las tecnologías aplicadas a la salud, sanidad y calidad de vida. Entonces, en el que este segundo tema principalmente tiene muchos interrogantes en cuanto a modelos de negocio para soportar todos los servicios que se necesitan. Y en estos casos, pues lo que hacemos es organizar encuentros, actos, debates, que hemos realizado recientemente uno en Barcelona sobre el tema de salud y otro en Sevilla sobre el tema de TIC y sostenibilidad. Bueno, el sector en España, números redondos, 100.000 millones de euros. Esto es el mercado interior bruto, es decir, la suma de la facturación de todas las empresas del sector, incluyendo facturación entre empresas. El 15% de esto es industria electrónica, el 16% son tecnologías de información propiamente dicho, eso es informática, hardware, software, el 44% operadores de telecomunicaciones, y estamos empezando a contar también, y hay una discrepancia con la cifra anterior que he dado de 78.000 millones de euros. Estamos intentando ya incluir en nuestros informes todo lo que tiene que ver con contenidos digitales, que es este 25% que vamos a decir. Y contenidos digitales, música, vídeo, videojuegos, edición digital. AITIC es la institución del sector de las TIC que tradicionalmente da todos los datos del sector en España, y lo hace desde hace años. Aquí tiene la evolución del sector y del mix de ingresos del sector durante los últimos 13 años, del 95 al 2008. Bueno, llama la atención que de 3 barras que tenían más o menos el mismo tamaño del 95, hay una que se ha despegado y que ha crecido pues hasta casi 45.000 millones de euros. Estos son los operadores de telecomunicaciones. El efecto de la liberalización en España y de la introducción de los operadores móviles y del acceso a Internet ha hecho que en este momento, al menos en volumen de dinero, en volumen de negocio, el sector esté básicamente dominado por los operadores. Luego tenemos 2 barras que son muy curiosas, que es la amarilla, que es la tecnologías de la información, industria informática, y la roja, que como ven suben, no tan deprisa, pero suben hasta el año 2000, y del año 2000 al 2002 caen.
y a partir del 2003 se empiezan a recuperar. Esto es el sector de la informática y de la electrónica. Venga, sí, no les dejo que se duerman. ¿Alguna sugerencia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando los operadores de telecomunicaciones incrementaban su facturación de manera incesante? De repente hay aquí 3 años en que la industria electrónica y la informática